William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, está con nosotros. Y viene a propósito que William nos acompañe porque hace 2 días culminó un paro de 48 horas. Un paro no solamente de profesores, también de empleados, de obreros, en fin. Y es bueno, en este sentido, pues hacer un balance. William, bienvenido, por supuesto, a compartir con nosotros un balance de lo que fue esa actividad que, atención, en cierres pudiera estar también otro tipo de acciones mucho más radicales, ¿no? En ese sentido. Seguramente, muchas gracias Carlos y a Televen por permitirnos una vez más poder expresar a Venezuela, a los que siguen el canal, la situación de las universidades, de los universitarios. El paro fue muy exitoso, como es comprensible, ¿no? Porque ya llevamos 2 meses en la calle, no solamente los profesores universitarios, los maestros, Sí. todos los empleados públicos, los jubilados, los pensionados. El sector salud. Por los derechos laborales que han sido conculcados sistemáticamente por quienes manejan el poder en Venezuela en estos momentos, ¿no? Ahora, ¿qué pudiera sacarse, digamos, como elemento importante de lo que fue esta paralización de 48 horas, que para muchos fue controversial? Incluso un pronunciamiento, por ejemplo, del presidente de la Federación de Centros Universitarios del UCB, que al parecer no está de acuerdo y sugiere que puede haber otras formas de lucha y no paralizar las actividades. El tema es complejo, no es tan sencillo. Hay que ponerse en el pellejo de ustedes también y de los empleados y de los obreros, ¿no? Que es la realidad, ¿no? O sea, entendemos que algunos no puedan estar satisfechos, sin embargo, la exigencia no ha sido respondida. O sea, 2 meses en la calle que han provocado este paro que es impuesto, no es un paro que nosotros queremos, ¿no? O sea, los profesores queremos dar clases, Claro. las universidades deben estar funcionando, la investigación y todo esto, pero eso no es posible. No es posible porque, bueno, ya todos sabemos la complejidad de esta situación. No solamente es el elemento económico, el pago de los sueldos, esta miseria que reciben todos los empleados públicos y en particular los profesores universitarios, los empleados universitarios o cualquiera de la administración pública, sino toda la situación compleja de la imposibilidad de llegar a las universidades, como en el caso de la Simón Bolívar, de tener los elementos adecuados, los servicios en general, el transporte, el agua, la luz, el internet, todo eso falla, o sea, no es posible entonces así realizar ninguna labor de esta académica que realizamos los profesores universitarios. Entonces, es muy fácil decir para un estudiante cuyo interés fundamental es recibir sus clases, es graduarse, formarse, y eso lo compartimos precisamente porque somos egresados de nuestras universidades y porque somos profesores y nos encanta dar clases y formar a nuestros estudiantes. Es lógico que se generen este tipo de diatribas, pero también tenemos que ponernos en los pies de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ellos tienen que entender la situación de los profesores, de los trabajadores y de los obreros que estamos protestando por nuestros derechos también. Porque así como hay un derecho a la educación que ellos tienen, que nosotros defendemos, hay un derecho a la vida, un derecho a un salario digno, justo. Justamente te iba a preguntar, William, vamos a recapitular un poquito sobre las exigencias fundamentales que convergen, ¿no?, en no solo los intereses y solicitudes del sector universitario, sino lo que tú mencionabas, los trabajadores de la administración pública, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, maestros, profesores de secundaria, etcétera. Entonces, recordemos un poco cuál es el propósito y qué es lo que se exige. Es que esto ha sido una batalla, tú muy bien lo sabes, de mucho tiempo, de muy larga data, porque es una batalla inclemente que tienen contra la educación y contra el trabajo en Venezuela. Entonces, ¿cuáles son los reclamos? Sueldos que se ajusten a la ley, a la Constitución, a los derechos humanos, que alcancen para vivir, que den una vida digna al trabajador, una vida digna al profesor y que permitan realmente el desempeño laboral. Porque con estos sueldos de extrema pobreza es imposible poder sostener una vida digna, poder trabajar tranquilamente. Es imposible. No tenemos elementos materiales con los cuales seguir financiando, que es lo que hemos hecho, la educación en Venezuela, el trabajo en Venezuela. O sea, es imposible seguirlo financiando y que desde quienes manejan el poder sigan explotando al trabajador venezolano, al profesor, al maestro venezolano, para financiar entonces ellos sus marramucias, sus actuaciones realmente fuera de lugar que tienen comúnmente. Pues Venezuela es el 4.º país del mundo en materia de corrupción, por ejemplo.
Ahora, ustedes hablan y han sido perseverantes en ello, mucho de la indexación. El gobierno argumenta en forma muy general, sin las precisiones en esta circunstancia, que bueno, que no hay recursos, que está el tema de las sanciones, que no tienen el suficiente volumen de dinero para atender las necesidades fundamentales y poder realizar las correcciones necesarias desde el punto de vista salarial. ¿Qué responden a eso? Tenemos que responder que hablen con la verdad, que le digan la verdad al trabajador, porque evidentemente hay recursos. O sea, un país que puede hacer el estadio que hizo, sin que yo sea contrario ni ninguno de nosotros al deporte o al béisbol, porque somos venezolanos, que maquilla universidades como están maquillando, ¿verdad? Con costos súper millonarios. Estamos hablando de 70 millones de dólares invertidos en la Universidad Central de Venezuela para pintarrajear y para medio cortar y podar arbolitos. Entonces no es posible que se atienda físicamente el espacio de una manera muy leve, por cierto, pero ¿qué pasa? Es que en las nóminas no puede haber saqueo, en la nómina no puede haber mascada, en la nómina no hay manera de hacer negociación. Entonces, donde sí puede haber negociación, por ahí se van. Entonces ahí está el problema. Tú hablas de 70 billones, una cifra de dólares en este caso. De dólares. ¿Qué no pudiera haberse hecho con 70 millones de dólares? Y la pregunta es, ¿han hecho un cálculo de lo que... Eso es mucho más que el presupuesto anual de todas las universidades públicas venezolanas, Carlos. Es mucho más que el presupuesto de 2 años de todas las universidades públicas venezolanas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que no hay dinero? Claro que lo hay. Lo que está es irresponsablemente distribuido, si es que se puede decir distribuido, ¿no? Porque está en una especie de macolla que, fíjate, hablabas de las sanciones. No puede sí, ser. Lo menciona el gobierno, ¿no? Con frecuencia. No puede ser. Por eso no hay corrección de carácter salarial, en fin. No puede ser que el enfrentamiento político de las sanciones por parte de quienes manejan el poder sea esquilmarle a los trabajadores sus derechos humanos y sus derechos laborales. No puede ser que nosotros seamos el paraguas de las sanciones y que sirvamos entonces como una excusa ante el mundo para decir nosotros somos pobrecitos y no podemos aumentar los sueldos. Sabemos que ni siquiera a la ONU se le paga la participación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando todos podemos ver, evidentemente, que hay un dinero mal gastado, porque tú no vas a pintar la casa y vas a dejar a la familia sin comer durante un mes, o vas a ir a un concierto y vas a dejar a la familia sin comer durante un mes. Eso es un trato irresponsable hacia el trabajador, hacia el maestro, hacia el profesor, hacia la gente de salud. O sea, lo que estamos viviendo es una demostración de un irresponsable manejo de los recursos en Venezuela y una manera de decirle al mundo que la economía venezolana está mejorando, pero a costilla del hambre, del sacrificio, de la depauperación del trabajador en Venezuela. Hagamos un paréntesis, William, vamos a ir con una pausa y regresaremos enseguida para seguir hablando de este tema. Conversamos con William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Bien, seguimos conversando con William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central. Hay varios temas ahí en agenda todavía que vamos a desarrollar en este segundo segmento, William, pero quería culminar con el tema de qué viene ahora. Es decir, a partir de este paro de 48 horas, ¿qué viene después? Incluso ha llegado a hablarse, algunos voceros, sobre todo del sindicato de trabajadores de la Universidad Central, que pudieran incluso plantearse con firmeza un paro indefinido. Mira, las acciones tienen que ser todas. No es sencillo, ¿no? Por supuesto. No, son muchas. Estamos claros que si esto es una política de Estado, la destrucción de la universidad, la destrucción de la educación, la destrucción del trabajo en Venezuela, si esto es una política de Estado para el sostenimiento del poder, estamos claros que esto no se va a resolver pronto, que esto no se va a resolver de una manera inmediata, que la lucha tiene que seguir. Y la lucha tiene que darse en todos los medios. Claro. Tenemos que seguir llevando la denuncia nacionalmente y lo vamos a seguir haciendo internacionalmente, ante la OIT, ante los organismos internacionales que permitan la posibilidad de expresar la lucha por los derechos laborales y humanos, porque los derechos laborales son derechos humanos que están conculcados también en Venezuela. Entonces, vamos a seguir la lucha por todas las instancias, seguiremos en las protestas, seguiremos usando todos los mecanismos. El paro, aunque no le guste a los estudiantes, que necesitan clases, por supuesto, y nosotros queremos dársela, está impuesto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que usar todos los mecanismos de lucha. El paro indefinido sería una medida extrema. Muy extrema, pero necesitamos respuestas. O sea, no puede ser que ya casi estamos a un año
del último ajuste de sueldo, no se puede llamar aumento, porque aumento no fue, sino más bien fue reducción de sueldo a través del mecanismo ONAPRE que aplicaron inclementemente a la administración pública. No es un aumento exactamente, porque lo que hubo fue una reducción. De eso hace ya casi un año y no ha habido respuesta. Que tenemos 2 meses en la calle y no hay respuesta, pues seguiremos en la calle, seguiremos en los medios, seguiremos denunciando nacional e internacionalmente toda la situación, y habrá que llegar, porque como la aplicación de las medidas por parte de quienes manejan el poder es extrema, pues la respuesta también tiene que ser en esa misma medida para que nos den una respuesta real, fidedigna, que podamos cumplir con nuestros derechos humanos, con el derecho a la vida, que es parte de lo que estamos protegiendo. Ustedes han venido declinando en beneficios, ¿verdad?, en ese sentido, no solamente salariales, sino también desde el punto de vista social, el tema de los seguros. Este tema de las cajas de ahorro, que siempre ha existido y a través de los convenios que se firman, se mantienen. ¿Cómo está en este momento? ¿De qué sirven en esta circunstancia y en esta coyuntura las cajas de ahorro? Eso es una de las más graves situaciones que estamos atravesando, porque, fíjate, no solamente esquilman los salarios, sino que hay una desprotección social inmensa, seguros, posibilidades de adquirir cualquier tipo de elemento, electrodoméstico, cualquier de estos objetos. Hace más de un año se quedan con los recursos que los profesores, que los trabajadores damos para las cajas de ahorro, para la asociación de profesores, para los sindicatos. Le descuentan al trabajador el dinero que nos pertenece como ¿Eso lo hace el miembros de la Ministerio de asociación. Educación Universitaria? Eso lo hacen unas cosas abstractas como el sistema Patria, la OPSU, uno no sabe a quién reclamarle porque no dan la cara. Entonces, ¿Y ese dinero dónde está? más de un año, y eso es lo que preguntamos, ¿dónde están esos recursos? ¿Por qué se quedan con esos recursos que pertenecen al trabajador? Entonces es una manera de esquilmar también ese dinero. ¿Ustedes sospechan que se va hacia esos bonos que anuncia como corrección de carácter salarial el gobierno? Eso es parte de lo que usan para esto. Entonces es una manera bien macabra, bien enfermiza de manejar los recursos, y yo creo que lo que debemos hacer los ciudadanos venezolanos es defender, seguir defendiendo, que es lo que hacemos desde nuestros gremios y lo que seguimos haciendo en la calle, seguir defendiendo la educación en Venezuela, el derecho al trabajo en Venezuela, y seguir defendiendo pues la ciudadanía venezolana, porque no puede ser que un país funcione, lo sabemos, sin educación y sin trabajo, con este desprecio desde el poder hacia la educación y hacia el trabajo. La ciudadanía venezolana tiene que unirse en función de proteger esos derechos laborales, de proteger el derecho a la educación, y en eso respaldamos a nuestros estudiantes y invitamos a la ciudadanía, a los estudiantes, a las amas de casa, a todo el mundo, a que se sume a esta defensa por los derechos humanos y laborales en Venezuela. Ustedes han pedido, junto con el grupo que les acompaña, sectores gremiales, sindicales, en cuanto, por ejemplo, pudiera ser el salario mínimo si se registrara una corrección salarial en un futuro de corto plazo. Mira, la exigencia que hacemos permanentemente es que se ajusten a la ley. No estamos pidiendo nada más que eso. O sea, hay una Constitución, hay un artículo 91 que todo el mundo ya conoce, que habla de un derecho que tenemos los venezolanos a un salario que permita definitivamente vivir con dignidad, que es lo que nos han robado. Incluso con indexación, creo que lo establece con también indexación, sin indexación, como sea. Que cumplan con la ley, que cumplan con los derechos humanos, que está establecido, está firmado, es el pacto. Aquí lo que se ha roto, en el fondo, Carlos, es el pacto social que está contenido en la Constitución, que dice que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales del Estado. Y eso está vulnerado permanentemente desde hace mucho tiempo. ¿Tú crees que el gobierno estaría jugando al desgaste de todos estos movimientos gremiales y sindicales, el cansancio, el que los profesores de la universidad vayan o de las universidades vayan quedándose en el camino, se vayan retirando, se vayan, no sé, a dedicarse a la economía informal, que ya dejen de dar clases? ¿Estaría jugando? Hay varios elementos allí. El primero de ellos es ganar tiempo, porque ganar tiempo es dinero. Es más dinero que ganan, que usan para otras cosas. El otro es enfrentar las sanciones con un discurso que diga no puedo subir los sueldos porque tengo estos problemas. Y el otro es decir, Venezuela se está recuperando, pero aplicando una explotación laboral permanente, aplicando esta esclavitud moderna, que es lo que nos están aplicando a los trabajadores en Venezuela en términos generales. Bueno, vamos a ver qué pasa, William.
como suele uno decir, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué respuesta tiene el gobierno, ¿no? Estamos culminando una semana y bueno. Y la que puede dar la ciudadanía. Sí, claro, que necesita unirse en función de, porque siempre unidos vamos a estar mejores, unidos vamos a ser mejores, unirse en función de atender este reclamo permanente de la educación y el trabajo, que es lo que defendemos todos los venezolanos que queremos nuestro país y que defendemos los derechos a la democracia también. Muy bien, William, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pausa, amigos. Al regreso, siempre el segmento de arte y espectáculos en lo actual.